Buenos días a todos mis amigos en esta preciosa mañana. Estamos aquí, ¿verdad? En otro día más que el Señor nos regala para ser parte, ¿verdad? De este tiempo donde el Señor nos está exponiendo a una palabra refrescante, ¿verdad? Que da dirección a nuestra vida en este momento que estamos viviendo y de una manera poderosa usted pueda ser edificado en Cristo, ¿verdad? Y entender este glorioso misterio de lo que es Cristo en nosotros. Para esta mañana Dios me ha dado una serie de pasajes de la Escritura sobre los cuales vamos a estar abundando en esta mañana y quisiera compartir en esta mañana en Oseas capítulo 4 verso 6 y también uniendo esto a el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 42, Oseas, ¿verdad? El profeta Oseas. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, fíjese cómo abundo acerca de esto, dice: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero enfatizar en esta mañana lo importante que es el conocimiento del Señor, ¿verdad? El conocimiento de Dios para nuestro Padre Celestial. Tanto así, ¿verdad? Que Él nos establece en este pasaje una realidad de que Dios liga completamente lo que es el conocimiento de Él con el sacerdocio. Y lo agrega de esta manera, diciendo así que para Él, o sea, y por cuanto nosotros, ¿verdad? Si desechamos el conocimiento de Dios, Dios nos echa del sacerdocio. Fíjese que todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Dios, con el sacerdocio espiritual, que ya pronto vamos a ver cómo ese sacerdocio, ¿verdad? Abunda más en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo es que llega a su cumplimiento total. Ese sacerdocio tiene que ver con que nosotros estemos conectados a conocerlo a Él, al conocimiento de Dios. Y desde el inicio, desde Génesis, el Señor comienza a revelarnos este propósito cuando dice la palabra que Dios hizo a Adán, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, hagamos. Dios establece un deseo y un anhelo de hacer al hombre conforme, dice, a nuestra semejanza, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Yo quiero que usted capte un detalle aquí que está en Génesis, que cuando el Señor nos dice a nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, cuando nos dirigimos entonces al momento que el Señor crea a Adán, eh, estoy hablando de Génesis, el capítulo 1, el versículo 27. Fíjese que aquí, en este momento, note que
aunque al inicio del capítulo el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en este momento, cuando Él lo crea, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pero en este momento no nos dice acerca de la semejanza. Es decir, de algún modo el Dios Todopoderoso se reservó el que había un misterio en la parte de hacernos conforme a nuestra semejanza, que no era específicamente para ese momento. O sea, Él habla de hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire, la imagen nos habla del Rey. La imagen nos habla de el punto real de Dios, ¿verdad? Y la imagen que nosotros entendemos, ¿verdad? Ya estando en Cristo, es Cristo mismo. Y entonces, en la parte de la semejanza nos habla del sacerdocio. El sacerdocio que sería completado en Cristo. Entonces, en este momento, fíjese que Dios tiene una intención de que sí había establecido en aquel primer hombre su imagen, pero para que esa imagen y ese propósito inicial fuera completado, tenía que, ¿verdad?, cerrarse el ciclo conforme a la semejanza de Dios. Entonces, en esta mañana yo quiero animarte a que tú entiendas la parte del sacerdocio que tiene que ver con quién representa a Dios. El rey tiene que ver con quién lo expresa, pero el sacerdocio tiene que ver con quién lo representa, y en este aspecto, quien lo representa en la tierra, porque la tierra es la que el Señor otorgó al hombre bajo autoridad, para que asimismo como Dios era en el cielo, el hombre fuera en la tierra. Entonces, el hombre va a hacer algo en la tierra, pero que en realidad está representando al Dios del cielo. Fíjense que lo estamos hablando desde esta manera porque en el punto de ese inicio, en el Génesis, pues no se completó esa fase de la parte de la semejanza de Dios en nosotros. Entonces, tenemos que entender que el sacerdocio viene a ser una autoexpresión de Dios, ¿sabes? Es una forma en la que Dios mismo es el que se está expresando a través del hombre. Por eso nosotros fuimos creados en este aspecto que estamos explicando, es lo que las escrituras nos señalan, que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Es decir, nosotros no nos estamos exaltando a nosotros mismos, sino estamos exaltando a Cristo. Y desde ese principio, mire, usted tiene que entender que la gloria de Dios era Cristo. Por eso en Juan, el capítulo 1, cuando se presenta, cuando Juan el Bautista hace una presentación de Cristo, ¿verdad? De una manera que dice, vimos su gloria, gloria, ¿cómo era esa gloria? Gloria como del unigénito del Padre. Es decir, esa gloria que por mucho tiempo en las escrituras se hablaba desde antes, no eran otra cosa que manifestaciones de Cristo. Y ese Cristo que estaba en lo invisible, ahora por medio de Jesucristo, venía a hacerse visible. Y, ¿verdad? Eso era solo el plan inicial, porque sabemos que Jesucristo en nosotros era el que nos iba a llevar
a, a esa obra completada del sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver con que Cristo fuera en realidad representado por medio del hombre, y asimismo por medio del hombre Cristo representado, mire, tendría una imagen correcta del Dios Todopoderoso, del Dios de la gloria. Entonces, para esto es que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria y su gracia. En esta mañana yo quiero que tú entiendas, esto es lo que, por eso estamos conectando lo que dice el libro de los Hechos, porque ya en el libro de los Hechos es que vamos a ver lo que representaban las 4 tareas principales del sacerdocio, mire, ya cumplidas en la iglesia. Entonces, por eso estamos conectando lo que el profeta Isaías, acuérdese, si es el texto del profeta, entonces cada cosa que nos está diciendo en los profetas es en un ámbito profético, hablándonos acerca de nuestra realidad en Dios, de nuestra realidad que iba a ser en Cristo. Entonces, eso que mi pueblo fue destruido, mire, no solo hablando en términos de en el momento que le toca vivir al profeta Oseas, sino que en un ámbito espiritual, mire, el sacerdocio fue basado en mejores promesas. Y esas mejores promesas fueron, mire, la materialización plena de Jesucristo. Entonces, mi pueblo le faltó, ¿verdad? Le faltó en pasado conocimiento. Por lo tanto, yo lo echaré del sacerdocio. De alguna manera también nos señala que en Cristo iba a ser establecido un nuevo sacerdocio basado en un mejor propósito eterno, un propósito que iba a ser duradero, un propósito que de este modo en el cual ahora iba a ser completado, mire, iba a ser indestructible. Entonces, nosotros tenemos que entender también que si nosotros nos dirigimos como sacerdocio real en Cristo, tenemos que ser conscientes de la importancia para Dios que es que en la medida en que Él nos regale, nos dé de su conocimiento, del conocimiento de Él revelado a nuestras vidas, de que la profundidad de Dios, mire, en un ámbito de sacerdocio no es para estar escondida, sino para ser revelada. Y en este ámbito de que su conocimiento sea revelado, es en realidad que nosotros estamos representando a Dios en la tierra. Es decir, mire, Dios, lo que, lo que describe a Dios como Dios es que en Él se poseen todos los misterios. En Dios están los misterios. Y en el sacerdocio, en el aspecto de nosotros revelar el conocimiento de Dios, está, mire, fundamentado lo que es el sacerdocio divino y real de Dios. Nosotros tenemos que entender entonces cuán importante para el Señor Dios, el Todopoderoso, que nosotros entendamos que Él quiere revelar por medio de la iglesia su conocimiento. Mire, y a través de las escrituras, en algún momento anterior yo he compartido esto, que todo lo que el Señor nos regala, aún por medio de los ministerios, y aún eso se nos hablaba proféticamente, dice, cuando el Señor dice, os daré pastores que os pastoreen con ciencia e inteligencia, es decir, todo lo que
el Señor nos revela que Él nos entrega como un ministerio, como un servicio, como ese sacerdocio espiritual, tiene que ver con que Dios nos entrega su ciencia y su inteligencia, o por medio de nosotros como hombres, a favor de otros hombres, Dios está entregando su ciencia, su inteligencia, su conocimiento. Entonces esto no es, imagínense, tan serio es para Dios que dice, esto no es para ser menospreciado, esto no es para ser rechazado. Dios espera que los hombres no rechacen su conocimiento, no rechacen su ciencia, no rechacen su revelación, porque de ahí, mire, de ahí es que se basa el que Dios no te eche de sí, no te separe de lo que es Él mismo, porque Él mismo está puesto, mire, como la sabiduría, que esa sabiduría, según Proverbios, fue, mire, creándolo y formándolo todo desde el principio. Por eso es que nosotros no podemos ver en un aspecto material todo lo que es la creación de Dios, porque todo se basa, mire, en una sabiduría, en un hablar, en que todo fue formado. Y entendiendo eso, y entendiendo al verbo que es Cristo como la palabra viva, nosotros tenemos que entender si nosotros hoy día estamos sostenidos, si usted está sobre sus pies en un lugar tangible, es porque la sabiduría, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, mire, habló en un momento determinado todo lo que usted puede ver en este momento, pero nos compara el Señor así también, imagínese, en los asuntos espirituales, porque todo tenía que ver con algo espiritual. Dios es espíritu, como ya bien hemos dicho anteriormente, Dios es espíritu, y los que Él buscaba que le adoren, mire, y adorar es otra forma de decir los que Él buscaba que fueran a nuestra imagen y semejanza, es necesario que en espíritu y en verdad sea hecho esto. Entonces su sacerdocio tiene que ver con su semejanza. Mire, y la palabra semejanza tiene el extracto, ¿verdad? En su significado de ser semejantes, parecidos. Y esto nos está hablando en términos de la constitución de Dios, en, en lo que Dios se compone. Por eso es que cuando más adelante todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, que eran piedras preciosas que estaban en las vestiduras de los sacerdotes, cuando ya en el libro de revelación de Jesucristo, ¿verdad? Que es la revelación de Jesucristo, aparecen estos materiales que son las piedras preciosas y el oro. Todo esto se ve en la ciudad de Dios, que somos nosotros. Entonces, fíjese que Dios está hablando de nosotros ser del mismo material con que Él está hecho. Y nos dice que esta ciudad, la ciudad del Dios viviente, del Dios vivo, mire, es una mezcla de Él con sus hijos. Entonces, tenemos que entender que es muy importante nosotros conocer a profundidad que Dios nos quiere hacer conforme a su semejanza, y que esto es solamente una autoexpresión de Él, pero que el sacerdocio va a incluir las siguientes 4 tareas, que fue las que hablamos en Hechos capítulo 2, verso 42. La primera tarea es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Mire, y la doctrina de los apóstoles no es algo diferente al evangelio que es de Dios. El evangelio del reino
y al Evangelio de Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto, en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, en las oraciones. Es decir, que estas 4 tareas sacerdotales de la iglesia nunca deben de pasar en nosotros, amados, que son perseverar en la doctrina de los apóstoles, estar en comunión unos con otros, partir el pan y permanecer también en las oraciones. ¿Por qué hablamos de que estas 4 cosas son 4 tareas que eran 4 tareas permanentes en el sacerdocio? Porque, amados, todo lo que el Señor reveló por medio del tabernáculo, mire, y el tabernáculo de Moisés, y aun cuando no estaba la estructura visible, estas 4 cosas siempre en su sacerdocio, en el linaje sacerdotal, se hacían. Que era, número 1, encender la lámpara. Encender la lámpara tiene que ver con lo que ya compartimos en Hechos. Encender la lámpara es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Una palabra, y la doctrina de los apóstoles no era otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya cumplido, que viene a ser el Evangelio de Dios, porque, amado, usted tiene que entender algo. El reino fue prometido a su pueblo judío, a su pueblo Israel. Por lo tanto, Cristo aparece a ellos para que ellos no desprecien su conocimiento. De eso se trataba, que el pueblo de Israel, mire, no despreciara el conocimiento que venía por medio del Mesías. Si ellos, mire, recibían el conocimiento de Dios que venía a través del Mesías, ¿ves? Dios no los iba a rechazar a ellos del sacerdocio, pero por cuanto ellos desecharon el conocimiento que estaba en Cristo, que estaba en el Mesías, yo los echaré, dice, del sacerdocio. Por lo tanto, fíjese, todo tiene que ver en el sacerdocio con el conocimiento que viene de Dios. Por eso no es un conocimiento humano, sino es un conocimiento revelado, porque otra vez, como estamos hablando, lo que hace a Dios, amado, es que en Él están todos los misterios, pero lo que hace el misterio de Cristo, que es Dios en nosotros, es revelar ese misterio, revelar su conocimiento. Entonces, de eso se trata en la tarea, en la primera tarea sacerdotal de encender la lámpara, era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ese era el rol sacerdotal de la iglesia. Número 2, y estamos compartiendo lo que dice la Escritura en Hechos 2:42. Saludamos a la profetisa Joanny por allí, que veo que está viéndonos en esta mañana. También la segunda parte que dice en el partimiento del pan. Todo lo que tiene que ver con, en la comunión unos con los otros. Todo lo que tiene que ver con arreglar la mesa. Si usted se fija, cuántas personas se sientan en una mesa son parte de algo que es uno. Es una mesa, pero todos los que están sentados a la mesa, por medio de la mesa, comparten una comunión. ¿Entiende? Entonces, el arreglar la mesa tiene que ver con la comunión los unos con los otros. En esto perseveraban, ¿verdad? Dice la iglesia como segundo punto. Después de perseverar en la doctrina de los apóstoles, aquello debía producir comunión unos con los otros.
que era arreglar la mesa. Entonces, la tarea número 3 era poner los panes y poner los panes en la mesa de todos los que están allí. Fíjense que cada uno de los miembros que componían aquella mesa, ¿verdad? Tenían un pan que dar a cada uno. Entonces, en la mesa del Señor tiene que ver con que todos sus hijos, ¿verdad? Tenían un pan que ser partido entre todos. Y fíjese que ese pan, ¿sabe? Hay un orden divino en el cual, si nosotros decimos que tenemos comunión los unos con los otros, mire, el tiempo en la iglesia ha llegado de que Dios te ha dado un pan, hermano que me ve, que tienes que compartir en la mesa. Y la mesa, mire, se trata de que por medio de todo el cuerpo de Cristo, nosotros podamos expresar y dar de lo que Dios nos ha entregado. Eso que Dios nos ha entregado, amado, es lo que por gracia hemos recibido. Pero esa gracia de Dios, mire, se va a expresar en una manera a través de su naturaleza, pero también a través de la expresión de una palabra, mire, que es una palabra que Dios ha vivificado en nuestra vida. Cuando Dios ha vivificado esa palabra, cuando hay una palabra que ha salido porque el Señor nos ha llevado al partimiento del pan, y el partimiento del pan tiene que ver con disfrutar de Cristo, disfrutarlo a Él, disfrutar, mire, ser parte de sus padecimientos. Tiene que ver con esa palabra vivida por nosotros, que entonces sale a un modo de impartir vida a todos aquellos que están recibiendo ese pan, a todos aquellos que están, mire, cuando ese pan es expresado, no es solamente, no es una palabra vacía, ¿verdad? Sino es que es una palabra llena de Cristo mismo, de una persona. Es una persona la que nosotros estamos soltando cuando estamos hablando, como estamos articulando, porque de eso se trata, que su creación, toda su creación, como está en un ámbito del espíritu, cuando Dios creó todo por su palabra, amado, en todo lo que Él creó, hay un misterio revelado de él mismo. O sea, no es solamente en el sentido de que la creación misma no solamente nos habla de su poder, sino de su deidad. Entonces, el hablarnos de su deidad, mire, de algún modo usted está recibiendo la sustancia de Cristo cuando usted está recibiendo la palabra del Señor. Es una expresión de Cristo mismo. Y cuando nosotros somos humildes, como yo he dicho anteriormente, humildad tiene que ver con recibir de todo lo que Dios nos está dando, mire, en un ámbito de revelación, en un ámbito de su expresión. Entonces, en nosotros, amados, se va realizando ese sacerdocio, porque mi pueblo perece porque fue destruido, porque le faltó conocimiento, pero si yo rechazo el conocimiento, soy echado del sacerdocio. Quiere decir cuán importante es que usted aprecie, usted valore el conocimiento que Dios tiene a revelar, porque el conocimiento que Dios quiere revelar es de lo que se trata el sacerdocio. El sacerdocio tiene que ver con revelar a Dios como esa verdad. Entonces, en el poner los panes tenemos que compartir la palabra unos con otros. Y de eso se trataba, amados, que el Evangelio pueda expandirse y correr. Es que de todos nosotros hay una palabra que salir, una palabra que Dios quiere revelar a nuestras vidas. O sea, una palabra en que es Cristo mismo revelado en ese punto en nuestra vida,
Entonces de eso se trata, que el Evangelio comience a ser, mire, en realidad la constitución de la iglesia. O sea, no una constitución escrita para, para guiar una nación como en un aspecto humano, sino en un aspecto espiritual. Dios necesita construirnos a nosotros en unos materiales divinos que la palabra del Señor lo describe como oro y como piedras preciosas, pero en realidad y en sí es el material con que Dios mismo está construido. En este misterio que Él llama la ciudad del Dios vivo, que es Dios mismo y los hombres edificados como una sola estructura, un solo edificio. Entonces, poner los panes se trata de que, mire, la palabra que es ofrecida a usted y es masticada por usted es comida. Ese alimento es Cristo mismo. Por eso Jesús, aún en su fase, ¿verdad?, de un solo individuo, cuando estaba en la tierra, nos habló acerca de que mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida y mi alimento es hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Pero dice, pero yo no hago nada si no veo del Padre primero. O sea, toda esa estructura del sacerdocio, cuando nosotros comenzamos a verla en Jesucristo mismo, podemos entender que es una fase de ver y hacer, de ver y hacer. Pero lo que yo veo, amado, lo que yo veo es lo que yo debo hacer. ¿Me entiendes? O sea, parece como un trabalengua y parece como algo tan simple, pero a veces no, nosotros como seres humanos que pensamos, ¿verdad?, ser la iglesia del Señor, nos hallamos haciendo cosas que no hemos visto primero en el diseño de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ver el diseño de Dios. El diseño de Dios nos tiene que ser revelado para que cuando nosotros vayamos a edificar, para que cuando nosotros vayamos a construir, en realidad estemos agregando los materiales que pertenecen a la ciudad del Dios vivo. Quiere decir que cada vez que las palabras que salen de mí, que son Cristo, tienen que aportar oro y piedras preciosas a las personas que yo estoy, mire, llevando a Cristo para que Cristo sea el que edifique. Porque entonces yo no estoy edificando por mí mismo, yo no estoy edificando algo que yo deseo construir, yo estoy edificando ya una maqueta, un diseño que de antemano ya fue planificado. Y ese plan, esa maqueta, esa edificación viene de antes de yo existir. Por eso se trata de que es un propósito eterno. Siendo un propósito eterno, entonces tiene que tener los materiales que el Señor ahora me dice a mí, que son la ciudad de Él. Y la ciudad de Él me dice que ahora en Cristo, en el Cristo completo, en el Cristo completado, son oro y piedras preciosas. Entonces, estamos, mire, prestos para que el Señor complete la obra. Sí, mire, aún la gente que está allá afuera, que todavía no ha sido hecho conforme a su semejanza, como decíamos, la semejanza del sacerdocio, la imagen, lo real, lo de rey, ¿verdad? Otra vez, la semejanza en lo de sacerdote, lo de la imagen es lo del rey. Entonces, mucha gente de allá, amados, también que no tienen el conocimiento de Dios, también les fue puesta la imagen, pero es necesario
que ellos entren al propósito eterno de ser también hechos conforme a su semejanza. Esta es la parte que como hijos de Dios, nosotros en esta generación tenemos que enfatizar de ser hechos conforme a la semejanza. Tenemos que, mire, que ese linaje de sacerdocio se preserve, que ese linaje sacerdotal se preserve. En eso se trataba también, amados. De algún modo hemos entendido muchas cosas que el Señor Jesús nos habló en una forma incompleta, pero es necesario que en este tiempo nosotros comencemos a entender de una manera más completa las palabras de Cristo. Entonces Cristo nos habló a nosotros acerca de las 10 vírgenes y muchas veces, amado, yo entendí esto de una manera y siempre lo hablamos acerca de que el novio salía, ¿verdad? A la medianoche, ¿verdad? Y se escucha una voz que dice salid a recibirlo y lo comparamos como tal, como en una forma escatológica con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos más profundo acerca de lo que esto significa en nuestras vidas, en un cumplimiento de lo que venimos hablando, de ese sacerdocio de Dios en el hombre, entendemos que como vasijas, cada uno de nosotros, mire, nuestra alma para Dios es sencillamente una vasija. Pero la vasija, amado, tiene que estar llena de el aceite. Escúcheme bien, el aceite que es comprado tiene que ver con lo de Cristo en nosotros. El ungido, porque el aceite, amado, aquellas vírgenes prudentes que compraron aceite para reserva, tiene que ver con las personas, amados, que no solamente en un momento de necesidad buscan a Cristo, tiene que ver con que Cristo esté siempre siendo revelado, es decir, lo del Espíritu, amado, viene a llenar la parte de tu alma que no puede agradar a Dios. El alma, mire, un alma viviente que fue el primer Adán siendo alma viviente, no pudo agradar a Dios. Entonces, en el aspecto del postrer Adán, que es Jesucristo, que ese espíritu llena las vasijas de los hombres. Las vasijas de los hombres son llenadas por el ungido, el que, mire, del cual nosotros sabemos que ya pagó el precio, ha pagado el precio por el aceite, pero nosotros tenemos que ser prudentes, sabios, tener la sabiduría de Dios para que en todo momento Cristo sea revelado, Cristo continúe siendo revelación para nosotros. Entonces, fíjese que en el contexto de aquella generación que no querría recibir a Cristo, es el que él dice, mire, el que está aquí para vender el aceite, que es el ungido, soy yo. Pero ustedes prevaleciendo en lo que tenían antes, en lo que la vasija, entonces no han hecho reserva, porque la reserva del aceite ha sido dada y es Cristo. Entonces, para nosotros estar en Cristo y estar en un momento de frescura en Dios, tenemos que estar recibiendo de Cristo, del Cristo revelado, del Cristo que ya resucitó, amados, para que nuestra lámpara esté completamente y siempre encendida. Esto del fuego no se trata de algo que nuestra mano humana pueda encender. ¿Ve? El fuego del Señor y el fuego que se hablaba de que tenía que permanecer ardiendo, se trataba de una iniciativa divina. Entonces, la iniciativa divina, el fuego, amados, que desciende de lo alto,
Era Cristo mismo. Cristo mismo es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ve? Entonces, esto se trata de que cada elemento no está basado en que yo tengo una iniciativa de dar este crecimiento, de dar este crecimiento. Se trata de que mi perseverancia es en la palabra del Señor, y la palabra del Señor de momento es la que va a causar que algo milagroso comience a ser puesto en mis materiales, en los materiales que yo tengo. Pero yo tengo que perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es Cristo mismo. La doctrina, fíjese que habla de la doctrina de los apóstoles, ¿sabe? Era una sola doctrina. Y esa doctrina de los apóstoles, que es el misterio de Cristo en nosotros, es el Cristo que es, encarnado, vivido, que es lo que quiere salir a una generación, que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. Mire qué sencilla era en este aspecto la doctrina de los apóstoles, porque el resto de lo que es Cristo en nosotros va a ser revelado como un misterio. Porque, amados, Dios y el misterio de la iglesia es un misterio, y un misterio tiene que ser tratado como misterio. Significa que es un asunto espiritual. Nosotros no podemos dar por nada. Yo llevo años, yo nací en la iglesia, yo nací en los caminos del Señor, o sea, no es saberlo en la carne, no es saberlo con la mente humana, es conocerlo, y que cada día ese misterio nos sea revelado por medio de Cristo. Y ese misterio es lo que permite que una obra progresiva de Dios continúe en mí. Entonces, si nosotros, como en una relación, perdemos la frescura, ¿verdad?, de una relación amorosa, para uno estar enamorado, para uno, entonces siempre va a haber un misterio, ¿sabe? El misterio te permanece en el que el Señor siempre tiene que levantar velos en nosotros. Siempre va a haber un velo que levantar para que Cristo continúe casado con nosotros, para que Cristo continúe siendo en un matrimonio eterno con nosotros, seres humanos llamados la iglesia. Tiene que siempre haber un velo que se ha levantado. Si ya yo lo he dado todo por sentado, que yo lo conozco todo, que hasta ahí ya yo llego porque yo nací en los caminos del Señor y ya todo me lo han enseñado, entonces yo he perdido el misterio. Entonces, el cuarto punto del sacerdocio es quemar incienso, y es a lo que estoy llegando en este momento. Amados, quemar incienso tiene que ver con que Cristo se va a mantener vivo en mi vida por medio de las oraciones. O sea, nosotros hemos limitado las oraciones a algo que yo necesito, que Dios me dé, que yo necesito, pero Cristo siempre, estableció el rol de la oración como quemar incienso, y quemar incienso es un ámbito de que Cristo sea agradable, de que Cristo sea disfrutado para nosotros, de que Cristo, no solo es anhelado, sino es levantado en nosotros. Entonces, esto del incienso se trata y fíjense que nosotros lo vemos como adoración, pero en todo momento las escrituras nos dicen que el incienso son las oraciones de los santos. Eso quiere decir que hay un ámbito de la oración en el nuevo pacto de Cristo que no ha sido entendido. Hemos visto la oración como algo que conseguir de Dios, pero lo más grandioso que ya tú conseguiste y que Dios quiere que sigas consiguiendo de Él es a Cristo mismo. Y Cristo mismo, siendo edificado en ti y siendo encontrado
por medio de la oración, Cristo siendo encontrado, entonces, y Cristo siendo hallado, entonces es que vamos nosotros a ser construidos en esos materiales eternos. Yo voy a a seguir siendo la autoexpresión de Dios. Y yo siendo la autoexpresión de Dios, que es el sacerdocio es la autoexpresión de Dios. O sea, el sacerdocio no me expresa a mí, el sacerdocio no expresa a alguien que yo conozco, el sacerdocio no expresa a alguien que está ¿sí? El alguien que está autoridad por encima de todo es Jesucristo. Ese alguien es el que el Señor quiere proyectar. Es a Cristo mismo. El alguien, sobre todo, la cabeza de la iglesia, que es Cristo mismo. Siendo Cristo la cabeza de la iglesia, ¿ves? La autoridad absoluta sobre todo su cuerpo es Cristo mismo. Y basado en esa autoridad, basado en esa autoexpresión de Dios, que es Cristo mismo, entonces van a fluir las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos son parte, entonces, estas 4 tareas. Los resumo: encender la lámpara, perseverar en la doctrina de los apóstoles, arreglar la mesa, estar en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Siendo un espíritu por medio de Cristo. 3, poner los panes, que es compartir la palabra. Y 4, quemar incienso, que son las oraciones de los santos. Estas 4 tareas es lo que forma el santuario de Dios. Y el santuario de Dios tiene el propósito espiritual de ser un sacerdocio santo y real para Dios. Todo esto es lo que debe ser hecho en nuestras casas. Por eso es que decimos, mire, en el ámbito espiritual, por eso es que en sí muchas de las cosas que nos dijeron acerca de ser el hombre, el sacerdote del hogar, y la mujer, ¿verdad? También la sacerdotisa del hogar, solo se trata primero de que ambos entiendan que el ser sacerdote es algo para Dios. O sea, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. O sea, el propósito del sacerdocio es edificar a Cristo, no es otra cosa. Entonces, siendo edificado Cristo, que sí, este orden comienza en nosotros como casas, nosotros como familias en casa, eso comienza, pero al que tenemos que levantar es a la figura de Cristo, no es a cada uno de nosotros, ni cuán bueno, porque yo, si en algún modo estoy representando a Cristo, entonces Cristo es que el que por medio de mí va a ser un buen sacerdote. Pero no soy yo con fuerza humana, o no es la mujer con fuerza humana. Por eso nos dice en este misterio, cuando nos habló de hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, fíjese que este plan de Dios, aún en Génesis 1:27, estaba ya predicho de alguna manera cuando el Señor dijo: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, como si fuera algo de una sola cosa, uno solo. Dice, lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que dice, lo creó como si fuera algo solo. Y en este aspecto, conteniendo a ambos, dice, varón y hembra los creó. Es decir, mire, es Cristo. Cristo, todo se trataba de Cristo siendo revelado desde el principio, y Cristo siendo revelado desde el principio como la imagen clara del Dios vivo, es el que lleva hombre y mujer a ser uno. Por eso
Se trata de que nosotros nos empeñemos y nos dediquemos en que Cristo sea construido, Cristo ser construido con sus materiales eternos, y esto comienza en casa, pero no tratándolos como que uno de los de una de las partes del hogar o de la familia es lo más importante, sino es importante. Y a Cristo, ¿sabes? Ese enfoque de ambos estar mirando a Cristo es lo que nos lleva a uno y a otro al lado, estar unidos. O sea, lo de estar unidos nos lleva a que ambos estemos mirando a Cristo, y mirar a Cristo o ver a Cristo tiene que ver con su conocimiento ser revelado, con su conocimiento ser, mire, destapado como un velo que es levantado, y siendo ese velo levantado, entonces podemos decir que el sacerdocio de Dios está siendo formado en nosotros. Y ese sacerdocio siendo formado, siempre va a haber lámpara para encender, siempre va a haber mesa que arreglar, siempre va a haber panes que poner y siempre va a haber incienso que quemar. Siendo Cristo nuestro deleite, siendo Cristo nuestro disfrute. Y con estas palabras en esta mañana yo te quiero dejar y te quiero animar a que en este día tú permitas que el Señor encienda lámpara en tu casa, que arregle mesa en tu casa, que ponga panes y que queme por medio de ti el incienso. Fíjese que si el incienso son las oraciones de los santos, pero quiere decir que esa oración no tiene una iniciativa en el hombre, sino en Dios. Por eso es que dice que el Espíritu intercede por nosotros. Solo lo hemos entendido de otra manera, pero en realidad es Cristo por medio de nosotros y a través de su Espíritu, Él que nos hace interceder por lo que Él desea. No es un tema que yo busque para orar, no se trata de eso. Se trata que el tema de la oración es Cristo. El tema es un solo tema, el que nosotros tenemos que abordar, que es Cristo, y siendo Cristo lo más importante de nuestra oración y el tema de nuestra oración y la búsqueda de nuestra oración, siendo Cristo, entonces Cristo es el que va a encender el incienso en mí, Cristo mismo. Todo es una iniciativa de Cristo en mí. No se trata de que lo que yo pueda hacer con mi mano, se trata de que es sus manos por medio de mí, que soy su cuerpo. Yo solo soy su cuerpo, pero el espíritu de este cuerpo es Él mismo. Entonces, Él es el que me va mostrando, Él es el que me va poniendo con exactitud de qué manera es que yo voy a hacer las cosas. Eso, el énfasis de Jesús mismo. Yo no hago otra cosa sino lo que veo hacer de mi Padre. Lo que yo veo hacer de mi Padre es lo que Él me muestra, es lo que Él me revela, lo que el Padre mismo me revela a mí como Jesús. Eso es lo que Él está diciendo, es lo que yo hago. Yo no hago algo porque en este día se me pegó la gana de hacer esto, no. Es por revelación de Dios. Y por revelación de Dios es que yo comienzo a edificar el verdadero santuario. Y el verdadero santuario que me lleva a que todos los que son añadidos van formando la ciudad del Dios vivo. Ciudad que no está hecha con materiales humanos, sino con materiales divinos. Tú eres ese oro y esas piedras preciosas de los que el Señor quiere edificar en su ciudad, pero es Él mismo como la principal piedra de este edificio, el fundamento verdadero de este edificio,
que entonces que ese edificio va creciendo en Dios. Así que yo oro en este momento que la palabra que ha fluido y que tú has escuchado se convierte en Cristo mismo ahora mismo, edificándote a ti, como esa ciudad de Dios, ciudad de oro, de perlas y de piedras preciosas. Padre.